una novela retadora, no es una novela que a la poner en los colegios yo no creo que sea para colegios, es una serie de habilidades y sobre todo el que se puede sacar muchas cosas. Y estas ediciones que están sacando ahora precisamente pues creo que ayudan a contextualizar mejor ya como una ventana a la historia de la geografía, pero también como a la condición humana, que es estos temas como de la venganza, el celo, el arribismo, el machismo, es supremamente machista, pero en ese sentido refleja una época. Entonces en esa medida, pues para su momento también pues fue una novela en ese sentido nueva. Adquirí el libro con edición cosmográfica y dije perfecto para la clase, pero no sabía en qué me metía. Y como que un poco me lancé así a la loca a leerla en clase. Y al principio fue un choque porque es un texto difícil de leer, sobre todo la primera parte. En algún sentido es aburrida, el lenguaje es muy lleno de regionalismos. Entonces, al principio fue como un choque y yo creo que me asusté un poco como en que me metí. Pero entonces rápidamente lo que se me ocurrió, combinar audiolibro y la novela gráfica con la lectura de algunos apartes en clase. Y entonces el ejercicio que era para una clase de comunicación también se volvió un poco cómo comunicarle esto que estamos leyendo a otros, entonces hicimos unos ejercicios de crear mapas con Google Earth y las imágenes de la novela gráfica. Y algo que en la clase hicimos que fue un poco arriesgado pero que fue chévere también, fue que en un momento como que les puse, bueno, a los estudiantes, bueno, entonces vamos a contar la historia desde la perspectiva de Alicia, un buen pedazo de la novela y al principio la vemos es desde los ojos de Arturo. Entonces el ejercicio fue como contar la historia desde Alicia. Y otra cosa que hicimos, es eso aún más arriesgado, era como todo este tema de la selva, está toda en la edición occidental, pues la selva es virgen, es mujeres, es la que tiene que ser conquistada. Entonces hay todo un tema de género muy fuerte, entonces el ejercicio fue como subvertir los géneros. Podría ser Artura y Alicio, podían ser también cualquier tipo de, por ejemplo, Barrera, entonces era transvesti, y la selva también era masculina, en unos escribieron, no era la vorágina, sino el vorágino, haciéndole como ese juego de espejos, de simetrías y asimetrías, ver también cómo está representado el poder, quién es el que puede ejercer violencia, quién es el que no. Los chicos y chicas hicieron una versión cómic en la que Alicio le en la jeta a Artura, quién es el que puede ejercer la violencia. Entonces ahí toda una reflexión, que era más experimentando, o sea, fue más una oportunidad de experimentar como pedagógicamente y de eso salieron cosas interesantes. Y lo que a mí en particular me interesaba de esa novela fue, por un lado, como que es la conexión entre la Orinoquía y la Amazonía, porque la novela no transcurre, digamos, en el centro del caucho que fue el Putumayo y donde estaba la Casarana y donde ocurrió como parecía así el genocidio indígena como asociado a la explotación, sino que la novela transcurre por principios en la Orinoquía, pero lo que muestra es como la conexión entre la Orinoquía y la Amazonía en términos de dinámicas sociales y también en términos de que hasta la Orinoquía se sintieron los impactos del mundo del caucho décadas después. Entonces esa conexión de esas historias me pareció. Ya también después le fui sacando como provecho al hecho de que la novela tiene esta particularidad que tiene fotos en los que aparecen como los personajes. Entonces la novela juega con la ambigüedad de que si esto es real o no es real, de que si es un testimonio, de que si Rivera simplemente está como transmitiéndole esto a un ministro, que la novela juega con eso como de ficción y realidad. Fue un poco como un interés primero pedagógico, por decir así, y ya después como que se volvió más un interés como por ya los contenidos ya específicos como de la novela, pues como investigación que era sobre la historia de la colonización y las fronteras y el tema de la selva. Entonces ahí también había una cosa importante y era que la novela, sobre todo la edición esta cosmográfica que está contextualizada con otros textos de la época, permitía mostrar precisamente que esta idea que tenemos todos de la selva virgen, el infierno verde o paraíso verde, pues esa es uno de los mitos, digamos, como que hasta el día de hoy sigue vigente, que la selva es un lugar como sin historia, sin manchas, y es la selva virgen. Entonces, pues y precisamente pues la selva, todas las selvas de América del Sur y de Colombia han estado con historia, y es una historia que incluso tiene que ver directamente con el funcionamiento del capitalismo. Entonces pues el boom del caucho tiene que ver después con estaba más conectada en alguna medida
a principios del siglo XX, estoy exagerando, pero la Amazonía brasilera con el mercado global capital, En que Inglaterra. lo que pasaba incluso en Bogotá en 1920, que era un pueblito ahí todavía de apenas 100.000 habitantes. Y eso lo digo porque precisamente todo ese caucho salía de la Amazonía para toda la revolución industrial Ujú. de la fase como eléctrica, ¿no? Entonces el caucho servía no solamente para los neumáticos, que esto es lo que sabemos, sino también para todo recubrir todo lo que era el cableado de todos los telégrafos, Mm. de todos los sistemas de alumbrado. Entonces realmente estaba muy conectado con eso. Entonces era una historia de ver que precisamente nosotros, para nosotros como que la selva no tiene nada que ver con la historia de la tecnología, ni con la historia del capitalismo, ni con la historia de la modernidad. Y precisamente un poco de esta novela lo que muestra, entre otras cosas, es precisamente ese mundo en el que el endeude, en el que está mucho más conectado, digamos, de lo que uno cree con Europa y con Estados Unidos, la mitad de la selva. Estos espacios de frontera como el Darién, la Amazonía, en nuestra casa son como eso, como un tapón, una cosa ahí que está como dominada por la naturaleza y ya, pero es un espacio que tiene historia. Pasando el tiempo como que se le nota un poco más sentido, como que es una historia realmente más universal de lo que creemos. Es una historia de amor, una historia de venganza, es una historia de odio, es una historia de celos, es una historia de la explotación, pero sobre todo es vista desde y un poco como de la locura también. Entonces eso es chévere, porque un momento en la novela uno no sabe quién es el que está más loco. Los de uno la selva, los de uno la selva.